Bienvenidos a Matices, una producción original del Colegio de Michoacán. El programa de hoy lleva por nombre Transiciones posguerra fría en Centroamérica. El último tramo de la Guerra Fría tuvo en Centroamérica un escenario importante en la medida que se midieron todavía los vectores que la caracterizaron, esto es, la lucha por el cambio y la forma de contenerlo en aras de un afán geopolítico que trascendía los intereses nacionales y regionales. El término de la Guerra Fría repercutió en la forma en que finalizaron los diversos conflictos políticos nacionales centroamericanos, encaminados todos ellos hacia una posible transición a la democracia. El final del conflicto bélico en Centroamérica supuso una salida negociada a la lucha insurreccional, pero también un horizonte de cambios sociales que un par de décadas después estamos mirando tanto sus características positivas como negativas. El día de hoy nos acompañan la doctora Verónica Rueda Estrada, profesora investigadora de la Universidad de Quintana Roo. Su especialidad es la historia contemporánea de Nicaragua, utilizando la metodología de la historia oral. Destacan sus contribuciones sobre políticas agrarias, territorialidad campesina y el análisis de las organizaciones territoriales y gremiales de excombatientes. Es autora del libro Recompas, Recontras, Revueltos y Rearmados, Posguerra y Conflicto por la Tierra en Nicaragua, editado por la UNAM y el Instituto Mora en 2015. Nos acompaña también el doctor Darío Euraque. Desde 1990, el doctor Euraque ha sido catedrático en el Trinity College en Hartford, Connecticut, en los Estados Unidos. El doctor Euraque ha publicado numerosos ensayos y reseñas en revistas académicas de los Estados Unidos, Europa, Japón, América Latina, el Caribe y Centroamérica. Sus primeras publicaciones abundaron sobre la historia económica y social de Honduras. Fungió como gerente del Instituto Hondureño de Antropología e Historia entre 2006 y 2009. Sobre esa experiencia publicó un testimonio. También está con nosotros la maestra Yesenia Martínez. Ella es historiadora, docente e investigadora del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es autora de libros y artículos sobre la historia social y cultural en Honduras y Guatemala. Entre ellos, la seguridad social en Honduras entre la Revolución Guatemalteca y el contexto de la Guerra Fría, 1944-1956. Ha sido premiada en varias ocasiones, y entre sus premios se cuenta el Premio Nacional de Transparencia por el Congreso Nacional Anticorrupción de 2015 y el Premio de Estudios Históricos Rey Juan Carlos I, otorgado por la Embajada de España a la Academia Hondureña de Geografía e Historia en el año 2012. Muchas gracias a los tres por estar nuevamente en Matices. Para entrar en materia, ¿cuál es la particularidad de Centroamérica en términos históricos? ¿Por qué siempre hablamos de los países que la integran como una región y no individualmente con ellos, salvo algunas excepciones? ¿Por qué esta característica de Centroamérica? Bueno, pues obviamente es una región, hay que considerar a partir de los años 80, ¿no? En los años 80 hubo movimientos insurreccionales en 3 países de la región, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Entonces eso habla de que tiene ciertas particularidades y la Guerra Fría se presentó en esta región pues de manera muy peculiar, con movimientos insurreccionales y movimientos contrainsurgentes apoyados por el gobierno norteamericano, y estos movimientos insurreccionales pues apoyados directa o indirectamente por Cuba y la Unión Soviética en ese momento, lo que los enmarcó en la Guerra Fría, que tiene sus características muy peculiares en esta región centroamericana, pero que obviamente los engloba en una problemática mundial. Y digamos, eso está en la historia contemporánea. Y sí, de hecho, antes de la Federación Centroamericana, el hecho es que lo que es hoy considerado Centroamérica por distintas formas culturales y etcétera, es decir, tiene su origen en la colonia, desde el hecho de que las actuales Estados-naciones que hoy se consideran en Centroamérica eran parte de la Capitanía General, que era una de las configuraciones administrativas coloniales que a su vez dependía del virreinato de Nuevo México. Y desde esa época hasta que duró 300 y pico de años, pues hay un profundo arraigo de no solo de territorialidad administrativa, sino de población que transita, de Guerra Fría o no Guerra Fría. Ha habido una especie de migraciones internas a Centroamérica desde la colonia. Ya obviamente con las guerras de independencia
sí se configura una nación centroamericana que tuvo su constitución, que tuvo muchos de los emblemas de lo que es un Estado-nación decimonónico. Y eso duró, depende cómo se narra, cómo se analiza, de 20 a 30 años. Entonces, desde esa época se desarrolla un vocabulario de hermandad que muchas veces ha terminado en como una hermandad de conflicto, en realidad, ¿verdad? Pero hay una especie de contradicción permanente en que nos consideramos hermanos, pero hermanos que nos estamos viendo así que nos van a traicionar también, ¿verdad? Entonces eso es bastante peculiar, yo incluso diría en América Latina en general. Es decir, si vamos a Sudamérica, hay diferentes configuraciones regionales, pero no como la de Centroamérica, que ha habido una nación, si se quiere, un poco Nueva Granada con lo que fue a fines de la colonia, pero luego eso desemboca entre Colombia y Venezuela, etcétera. Pero en Centroamérica es muy distinto en ese sentido. Y sí, la Guerra Fría tiene que abordar esa configuración histórica. Sí, yo creo que viéndolo desde una perspectiva histórica, ¿qué es primero si Centroamérica o el concepto de región, verdad? Si se puede decir, y ver toda esta trayectoria desde el periodo colonial, cuál Centroamérica es la que, o cuál región, y dependiendo también de ciertos contextos históricos, que termina con este último, si se puede decir, de temas políticos de transición hacia la democracia, pero podemos ver esa Centroamérica diversa, que a veces se incluye algunos países o no, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de Centroamérica, la región, ¿cuál Centroamérica en la Federación? Una Centroamérica sin Panamá, una Centroamérica sin Belice, o cuando está Centroamérica con Chiapas, antes, ¿verdad?, en la colonia. Y luego, ¿cuál Centroamérica se incluye en el contexto de las bananeras, por ejemplo, o de las reformas liberales, el contexto de las bananeras, donde no está El Salvador? Entonces luego vamos como en diferentes momentos que se va conceptualizando Centroamérica con diversos proyectos económicos, situaciones políticas, por ejemplo las dictaduras, como se puede ver Centroamérica en las dictaduras en la década de los 30 y los 40, y tienen problemáticas y en comunes o visiones en comunes que podemos encontrarnos en lo largo del siglo XX y que termina en un problema también bastante político y más afectado unos países con otros, en el caso de Guatemala, El Salvador y Nicaragua para la década de los 70 y los 80, y con cierta con participación directa también de Honduras, pero no en la magnitud. Entonces esa se va como fragmentando y construyendo una Centroamérica dependiendo también en qué estén involucrados, y es como cuando se integra Costa Rica, la gran democracia de Costa Rica, se puede decir, está dentro de esa región. Entonces creo que tiene que ver con la construcción misma de las sociedades de cada país, y también históricas y con diversos momentos que tiene que influir en coyunturas que se va conceptualizando Centroamérica. ¿En cuál Centroamérica estamos ahora? ¿En qué problemas? Más se ve como en los problemas que se construye, más que en proyectos positivos que han tenido de alguna manera no fracasados, pero inconclusos, como el mercado común centroamericano, pero luego se ve el Tratado de Libre Comercio, en qué país, cómo se integra. Entonces es bastante, no sé si frágil, sino que el concepto se va como construyendo y conformando, está en constante formación de alguna manera. En ese sentido, esta idea tan dinámica de región, que sí está permeando todo esto, dependiendo del contexto histórico, en el siglo XX la presencia e influencia de los Estados Unidos, sin duda como potencia hegemónica en la zona, es determinante. ¿Esa presencia nos explica estas características o estos cambios por periodos de tiempo para poder entender a la región? Si es así, como Estados Unidos también de alguna forma va moldeando a la región y a cada uno de los países. Bueno, es innegable que Estados Unidos en el siglo XX y también en lo que va del siglo XXI ha tenido una influencia importante en la región. Pensemos en Nicaragua. Simple y sencillamente las 14 intervenciones que tuvo a lo largo de finales del siglo XVIII, finales del siglo XIX, principios del XX, el establecimiento de la Guardia Nacional Somocista, que fue con el apoyo norteamericano, el apoyo que el gobierno norteamericano le dio a la contrarrevolución nicaragüense, y el papel fundamental que está teniendo ahora en la crisis nicaragüense. Entonces es evidente que Estados Unidos ha jugado un papel muy importante, y a ello se ha sumado también una serie de élites que han sido, pues digamos, cobijadas por este tipo de políticas norteamericanas y por sectores de la población que han intentado luchar
contra estos, llamémosle, protectorados que ha intentado establecer Estados Unidos. En el caso de Nicaragua también es importante la construcción del Gran Canal Interoceánico. Pensemos que se empezó a pensar primero en Nicaragua, finalmente terminó siendo en Panamá, pero hay un proyecto del gobierno de Daniel Ortega de construir un nuevo canal que cruce por Nicaragua y que obviamente pues también no está Estados Unidos dentro del plan de construcción, sino están los chinos y parece ser que los rusos. Entonces nuevamente pareciera que en esta región le fuese a Estados Unidos, pero también una guerra fría que parece ser que no terminó. A pesar de los procesos de paz, de la desmovilización de excombatientes y de una supuesta democratización, pues estamos nuevamente en un escenario muy parecido al de los años 90, donde hay potencias que están interesadas en la región centroamericana y bueno, eso es innegable. Pero antes de llegar a ese tema que es el punto medular de esto, para poder entender entonces la posguerra fría, primero hay que entender la Guerra Fría. Y para entender la Guerra Fría, pues mi pregunta inicial pues era esta conformación histórica tanto interna como externa. Entonces en eso sería pregunta, ¿cómo podemos entender los procesos posguerra fría sabiendo ya el antecedente histórico, ¿no?, de la conformación de un poder hegemónico como los Estados Unidos y que ha jugado un papel relevante, pero también las dinámicas internas de estos países, ¿no? A partir de eso, pues para poder después pasar a este asunto de cómo es el proceso de la posguerra fría. Sí, bueno, yo matizaría un poco eso. De hecho, hay un debate que está surgiendo que de hecho de alguna manera lo encabeza un historiador joven, Roberto Ferreira García, juntamente con Arturo Taracena han editado un libro que es sobre la Guerra Fría en Centroamérica. Salió creo que el año pasado este libro. Y ese libro, en base a nuevas investigaciones de muchos de los autores, Yesenia tiene un ensayo en ese libro. Pero algo que apunta, no solo ese libro, pero otros trabajos de Roberto ya propiamente, de hecho fue presentado en el Congreso Centroamericano de Historia, en Guatemala el año pasado. ¿Qué te parece, Darío, si nos vamos a un corte y después nos comentas este texto, por favor? Claro. Regresamos con matices después de un corte. Darío, nos estabas hablando de la contribución de un historiador uruguayo que hace historia centroamericana y que podría empezar a esclarecer como debate historiográfico todo este periodo que estamos aludiendo. Se llama Roberto Ferreira García, es un historiador joven de Uruguay y en parte él comienza su investigación sobre el hecho de que Arbenz, que es derrocado en Guatemala en 1954, parte de su exilio inicial es en Montevideo. Y entonces la inteligencia uruguaya y la inteligencia norteamericana están dándole seguimiento a Arbenz en Uruguay. Entonces él inicia su indagación sobre Arbenz desde el Cono Sur y luego llega acá y uno de los aportes es que nos dice que mediante investigaciones en archivos confidenciales de secretos y de relaciones exteriores en distintos países de Centroamérica, incluso del Caribe, incluso aquí en México, es que el papel que desempeñaron los Estados-naciones o los gobiernos de los Estados-naciones centroamericanos en la Guerra Fría fue igual de protagónico, si no más, que los mismos Estados Unidos, en el sentido que ellos tenían redes políticas, incluso hasta familiares. Es decir, Somoza era el padrino de gobernantes, de hijos de gobernantes de Honduras, es decir, y esas redes fueron protagónicas en la Guerra Fría, de tal manera que a nosotros, yo creo que le agrega un matiz a los antecedentes históricos de la transición de la Guerra Fría a la actualidad, que nos enriquece cómo entendemos, por ejemplo, los acuerdos de paz, etc. Es decir, que no solo es que Estados Unidos, que terminó la Unión Soviética, y por lo tanto Estados Unidos fue como el campeón, ¿entiendes? Yo creo que eso, si tomamos eso en cuenta, agrega elementos diferenciadores para cómo entendemos los 90s y yo diría la actualidad. No sé si... Sí, yo creo que no podemos ver ese antes que va desde el inicio del siglo XX, ¿verdad? De cuáles son los intereses
Estados Unidos y de alguna manera el comportamiento de la élite política y toda la problemática misma de los países centroamericanos después de la salida de la dictadura. Y ya a los 50 como que hay un giro, ese giro, Estados Unidos, la presencia de Estados Unidos, pero hay diversos proyectos, por ejemplo, de reformas sociales en Centroamérica, Costa Rica, Guatemala, que son el ejercicio más claro para la región. Pero dentro de todo esto se está tejiendo todas esas relaciones mismas de incluso que se está promoviendo después del golpe de Estado en Guatemala, que donde hay una participación directa o indirecta de varios países de la región y Estados Unidos. Pero pareciera que llegar a los 1970 o fines de los 70 en Centroamérica, lo que se hace es, como dice, una vuelta al timón y decir, no, quiera intereses económicos con otras, en el caso de la primera mitad del siglo XX, pero acá el tema es político, también una estrategia de cómo, qué está pasando en la política misma de Europa y otros que tienen que ver en nuevas ideas y nuevos actores también, nuevos actores que están emergiendo de alguna manera o que estuvieron, no en silencio, pero de alguna manera la participación en el momento, en la década de los 30 y los 40, no tuvieron la oportunidad, por ejemplo, los obreros, campesinos y otros, y es un escenario donde está la presencia sí de Estados Unidos, pero que también hay de alguna manera alguna continuidad descontinuada de alguna manera de demandas y de otros contextos que tienen que ver con problemas de tierra, con problemas de la economía misma de los países, que sin ese contexto histórico no reciente a la década de los 80, ni tampoco en los 54, si uno no ve un poco la historia misma del siglo XX, no puede llegar a entender por qué también, ¿verdad?, está cambiando la política o los problemas mismos que se están dando en Centroamérica para 1978-79. Creo que no podemos estudiar o conocer o de alguna manera poder reflexionar sobre la problemática que se da en los 80 y que de alguna manera se alarga, ¿verdad?, hacia los procesos de transición democrática, sin un contexto amplio de no solo la historia de la región, sino también de los conflictos externos, inclusive el marco de la Primera, Segunda Guerra Mundial y el papel de Estados Unidos en todo esto. Entonces hay un antecedente muy amplio, a mi juicio, ¿no?, que puede verse. Y yo quisiera agregar también un elemento importante que me parece son los grupos anticomunistas en la región centroamericana. Es decir, no es que Estados Unidos quisiera intervenir directamente en estos países por iniciativa propia, también había un semillero de grupos anticomunistas que obviamente son los que les iban dando la información al gobierno norteamericano de lo que podría pasar. Es tan sencillo como pensar que en la invasión de Bahía de Cochinos, pues el territorio nicaragüense fue utilizado para la invasión y muchos otros antecedentes. Simple y sencillamente es pensar que hay también al interior de la región centroamericana ciertos grupos que han estado aliados al gobierno norteamericano y son los que han estado sembrando. No basta pensar la primera reunión de los exguardias somocistas que llegaron al Congreso norteamericano y eran pidiendo la ayuda del gobierno norteamericano, diciéndole, bueno, nosotros nos entrenamos en Estados Unidos, ustedes fueron nuestros patrocinadores para crear la Guardia Nacional y ahora lo que tenemos en Nicaragua son osos siberianos vestidos con ropas tropicales que van a instaurar el comunismo. O sea, ¿cómo Jimmy Carter permitió esto? Entonces, estamos viendo ustedes para pedirles apoyo. Entonces, es también estos agentes internos que son los que están buscando el apoyo norteamericano para la Denme un panorama general sobre estas condiciones ya de la Guerra Fría. Parece que estamos entre sociedades que se mueven en un sentido de buscar el cambio y modificar estructuras autoritarias, pero al mismo tiempo parece que hay una inercia autoritaria que es mucho más importante que el propio cambio de las sociedades que sí están conscientes de ellos. Esto es lo que determina, por ejemplo, el conflicto o cómo se va a ir decantando el conflicto desde finales de los 70, sobre todo en Nicaragua, pensándolo como un ejemplo concreto, y posteriormente en los 80, que ya involucra a toda la región. Bueno, yo agregaría algo que de alguna manera complementa lo que dice la doctora Rueda, pero se distingue también. Es decir, no solo es, y no creo que estemos en desacuerdo, sino que creo que es cuestión de énfasis. No solo es que hay agentes anticomunistas en la región que quieren aliarse con Estados Unidos, claro, pero lo que enfatiza Ferreira y lo que enfatiza la documentación
es que hay afinidades y alianzas entre los agentes centroamericanos desde mucho antes que incluso la Guerra Fría. Es decir, le voy a dar un ejemplo bien concreto. La matanza en El Salvador en 1932 no solo es una matanza en el sentido físico de lo que sucede con el dictador de la época en ese momento, Maximiliano Hernández Martínez, sino que el resto de las familias que de hecho se casaban entre sí, ojo, a los está el libro de Samuel Stone, La dinastía de los conquistadores, que es un libro extraordinario, que en efecto te especifica las genealogías de las élites centroamericanas desde Costa Rica a Guatemala. Es decir, ya hay una especie de alianza que es pre la Guerra Fría y que más bien de cierta manera se aprovechan de la Guerra Fría para contrarrestar resistencias ante distintos tipos de autoritarismos que son antecedentes o anteceden, mejor dicho, la Guerra Fría. Es decir, la Guerra Fría se vuelve instrumento propio. Ahora, y esto creo que es importante para hacerlo ya lo de los 70 y los 80. La Unión Soviética se terminó en 1989, ¿verdad? Y entonces ese instrumento que tenían esas alianzas ante Estados Unidos, decir, miren, vienen los rusos, se terminó. Y parte de la esquizofrenia, y de hecho parte de la idea de llegar a los acuerdos, a mi juicio, es eso, que ya Estados Unidos dice, ya no va a estar enviando todo aquel dinero, etcétera, ¿verdad? Ahora, actualmente es otra cosa, porque ahora está Venezuela ahí y ya se vuelve una especie de guerra fría, pero distinta a la otra, pero que de alguna manera, creo yo, apela a estas profundidades de alianzas que subsistían antes de la Guerra Fría. No sé si me explico en lo que estoy tratando. ¿Alguna de ustedes quiere replicar esto? No, estoy totalmente de acuerdo con el doctor, ¿no? También fueron 10 años de guerra, en el caso nicaragüense, que ya había un desgaste, y también hay que pensar en los cambios internacionales. El conflicto ya no era solo Centroamérica, ya estaba surgiendo el terrorismo internacional, ¿no? Entonces pensemos en la guerra de Irak. Entonces fue un proceso muy rápido donde fue necesario efectivamente terminar con los procesos de guerra en Centroamérica por el alto costo político y económico. Hay que pensar en el caso de los Irán-Contras, que fue un golpe fuerte, y muchos otros más de los excesos que se cometieron durante la guerra. Entonces, llegó un momento que ya no era sostenible para Estados Unidos y al mismo tiempo estas sociedades estaban sumamente desgastadas. Es decir, pensar en 10 años también de creo guerra que tiene que ver no solo de qué pasa después de 1989 con se rompe la Unión Soviética, y para Estados Unidos fue como hacia donde vuelve otra vez a dar el timón a la vuelta y dice ahora ya no es un problema tanto, de alguna manera hay una forma de buscar una estrategia que va hacia los procesos de transición democrática. En el caso de Honduras, que pareciera temprana en relación a lo que estaba pasando en El Salvador y Guatemala, pero que en realidad no ha favorecido como tanto a ese proceso hacia una democracia, sino más bien que va como una democracia inconclusa, y que de alguna manera ya Estados Unidos también tiene otra forma de cómo estar presente en la región, que tiene que ver con la misma reorientación de cuánto he invertido, pero cuánto me tienen que pagar estos países también. Y que luego va este tema de las deudas y toda la reorientación económica, que sea la política económica. Entonces, ahí como que tiene que ver tanto un contexto internacional, ¿verdad? Y luego también hacia cuál es el interés en la región, y no solo en la región, sino en el Caribe y toda América Latina, ¿verdad? Quisiera retomar un poco esta idea, o mucho esta idea, y plantearles a partir de eso el tema pues, de las transiciones. De acuerdo con lo que ustedes han empezado a argumentar, lo que percibo es una transición inconclusa desde 1954 o incluso desde antes, dependiendo de las historias específicas de cada sociedad en Centroamérica, precisamente una transición inconclusa hacia la democracia, hacia sistemas menos autoritarios, más democráticos. Ponemos como ejemplo, ya Darío lo ponía con el caso de 54 en Guatemala, pero lo que vamos a encontrar después son una nueva vía hacia una transición, que son las revoluciones. Nicaragua y después El Salvador y las guerrillas guatemaltecas. Estamos hablando entonces de vías que se abren en diferentes momentos y que tienen que ver con la Guerra Fría.
Vamos a un corte y les doy tiempo para que mediten un poco esta respuesta. Continuamos pues con matices, estamos de vuelta, estamos hablando de las transiciones posguerra fría en el área centroamericana, pero estamos enfocados ahorita, por ejemplo, a estas transiciones previas que no fueron tales. Les había dejado ya planteada la pregunta, entonces a ver si ustedes coinciden con mi punto de vista. Yo creo que hay que hacer una distinción entre las transiciones a democracias y transiciones a la institucionalidad. Es decir, Honduras, por ejemplo, transita a democracia con la Constitución de 1982. Es decir, previo a los acuerdos que introducen la democracia en El Salvador y en Nicaragua y Guatemala. Pero ¿qué sucede? La institucionalidad que debe de llevar a cabo la democracia no se legitimiza, si se quiere. De hecho, si ves las elecciones en Honduras durante los 80, menos y menos ciudadanos votan por los partidos, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué sucede? De hecho, yo de alguna manera escribí un trabajo sobre esto hace muchos años, en que se vislumbraba después de una especie de lo que dijo la doctora Rueda aquí, de una especie de desgaste, que yo diría que desgaste no solo de la sociedad, desgaste de las institucionalidades, ¿verdad? Es decir, hay democracias formales, pero no la institucionalidad para que las haga realidad. Y para ser más específico, para un público más general, los tribunales electorales politizados terriblemente, llenos de corrupción, los partidos mismos no comprometidos con la institucionalidad democrática, sino con la retórica democrática. Entonces, para finalizar, lo decidí ceder, es que yo estoy de acuerdo con esa noción de que es una transición inconclusa, pero es inconclusa en términos de la institucionalidad y no solo la democracia. No sé si me explico la distinción, ¿verdad? Sí, es interesante la idea. Pero creo que también tiene que ver, es parte, porque si vemos cómo se dieron los acuerdos de paz que se empezaron a gestar, ¿verdad?, a fines de los años 80, y el compromiso que asumieron de alguna manera los países centroamericanos en poder construir o iniciar todo un proceso también de esa institucionalidad, que también había una exigencia también construida en la década de los 80 con los organismos de derechos humanos, por ejemplo, que estaba a la par exigiendo. Pero luego hubieron otros problemas también que permearon de alguna manera, que ya no solo era si el problema era crear instituciones para la paz, traer todos los ciudadanos o los centroamericanos en el exilio para poder, que fue también un punto importante para crear esa estabilidad y crear otra institucionalidad política, porque también son parte de nuevos partidos políticos. Lo otro es también hacia qué otros problemas se enfrentan los gobiernos y las mismas sociedades centroamericanas en la década de los 90, porque en la década de los 90 pareciera que floreciera o de esos compromisos asumidos, esa institucionalidad hacia la elección, pero también el tema de la transparencia electoral, el tema de la pluralidad política, ¿verdad? Pero luego, ¿quiénes son los que están liderando? Si en la década de los 80 había una dualidad, si se puede decir, entre militares y gobierno civil, en los 90, ¿qué pasó? ¿Quiénes son los que tienen el papel de liderar estos procesos democráticos? ¿Hasta qué punto esa democracia es representativa o hay participación de la sociedad? Entonces se construyeron cantidad de instituciones y también se formaron nueva legislación también que apuntaba hacia una democracia, pero que habían otros problemas que no es que aparecieron, sino de alguna manera el tema que también está en los compromisos, de cómo atender las desigualdades, de cómo atender el tema de mayor oportunidades, ¿verdad? Y no solo era generar institución y la paz, sino también cómo atender los problemas sociales
que van también, que se vieron afectados en la década de los 80 y que de alguna manera trajo la crisis misma. Entonces, esa democracia, a mi juicio, no sé, sí que puedo observar en el caso de Honduras, por ejemplo, y que uno lo ve ahorita, cuál es la credibilidad en las instituciones diversas de los derechos humanos, en las instituciones de los, como decía el doctor Urraque, el tema electoral. Honduras, por ejemplo, que inicia el siglo XXI con un golpe de Estado, con un fraude electoral terrible, muy visible, y que esto le da, hasta qué punto hay un agotamiento, podríamos decir, de ese compromiso asumido desde fines de los 80, o hay una propuesta diversa hacia... En el caso de la experiencia nicaragüense vemos por un lado está lo que ustedes señalan, un intento de construcción institucional de la democracia, pero en el caso nicaragüense vemos claramente una ruptura de esa institucionalidad y generar otra a través de una insurrección. ¿Cómo fue la característica para diferenciarlo del resto de Centroamérica? Bueno, entendamos que hubo una dictadura muy larga de los Somoza, hubo una reacción internacional a esta dictadura que apoyaron al Frente Sandinista de Liberación Nacional, que logró derrocar a este régimen. Y hay que recordar que en 1984 empezó el proceso de una nueva constitución y elecciones, es decir, los revolucionarios guerrilleros en el 84 hacen las primeras elecciones, cuestionadas obviamente y todo lo demás, pero lo hacen. ¿Y cómo pierden el poder? A través de unas elecciones. Entonces, a diferencia de otros países, en Nicaragua no hay una transición a la democracia, lo que hay es una alternancia política. Es decir, de un régimen que fue electo a través de las instituciones democráticas a otro que también fue electo por medio de la misma institución democrática. Entonces, ahí sí hay que recordar que tenían un cierto sentido de democratización las instituciones sandinistas. Pero lo que no cambió, digamos, fue la estructura económica que quedó destrozada por la guerra, y cuando llega doña Violeta Barrios, viuda de Chamorro, instaura una política totalmente neoliberal y además de ella una democracia totalmente procedimental. Es decir, surgen un montón de partidos políticos pequeños que van desapareciendo, pero siguen existiendo dos grandes grupos, los del Frente Sandinista de Liberación Nacional y los antisandinistas, que parece ser que ideológicamente era su única diferencia, que unos adversaban a los otros, porque en los hechos se ha demostrado que ni los sandinistas de Daniel Ortega en el poder después de 2006 instalaron verdaderamente políticas de izquierda, ni los neoliberales dejaron de establecer esas políticas. Entonces, en el caso nicaragüense cada vez se va diluyendo más el aspecto político, queda la memoria de una gesta revolucionaria que apoyó todo el mundo, pero en los hechos los problemas que dieron origen a la insurrección no se han logrado solucionar, porque estamos nuevamente con un país que es el segundo más pobre del hemisferio y que a lo largo de gobiernos democráticos y todo lo demás sigue siendo el segundo país más pobre del hemisferio. Volvamos con esta idea de inicio de ver el fenómeno histórico en su nivel transnacional o regional, donde los Estados Unidos es el actor importante para la región y que puede estar condicionado, en fin, esa es una cuestión de investigar si hace por sí mismo estas cosas o está condicionado por los propios actores locales. Traslademos ahora sí esta misma situación después de 1989, lo que nos decía el doctor Urraque, cuando desaparece la Unión Soviética y nos cambia el mapa geopolítico al cual Estados Unidos había enfrentado estas contingencias de los distintos procesos de transición a la democracia, los insurreccionales y los institucionales. ¿Qué pasa con este cambio geopolítico después del 89 y cómo afecta estas respuestas tanto a los Estados Unidos como a estas fuerzas locales que tratan de seguirse expresando en la construcción pues, de este ideal de democracia, ¿no? Bueno, yo puedo comenzar con el contexto hondureño, que de alguna manera se parece un tanto a lo de Guatemala y El Salvador, muy distinto a lo de Nicaragua, pero en el caso de Honduras, por ejemplo, se viene un golpe en 2009, un golpe que no lo esperaban nadie en Honduras. Ya para el final sí habían, pero a lo que voy es que en el 2005 escribí un artículo sobre este tema, en que la conclusión del artículo que era un análisis coyuntural que se me pidió, entre otros, y yo planteo que si no se resuelven una serie de cosas, ¿verdad?, que se avecina un golpe de Estado. Eso lo dije en el 2005. 2006. Se fue publicado en el 2006. 3 años más tarde, yo mismo soy parte
del golpe de Estado. Entonces, a lo que voy con eso es que, ¿qué era lo que yo miraba en ese momento? Que de alguna manera incide, y qué pasó después del 80, es el papel del narcotráfico. Eso es otro eje totalmente nuevo y transversal. Y entonces, el papel de Estados Unidos con respecto a Centroamérica, sobre todo Honduras, Guatemala y El Salvador, es decir, como que recurre al viejo modelo de la hegemonía, pero ya no tiene a la Unión Soviética, etcétera, y las viejas directrices de seguridad, etcétera, se vuelven en torno al papel de narcotráfico como eje de algo que mencionó la doctora Rueda, del problema del terrorismo a nivel mundial, ¿verdad? Porque ya acuérdense que ya en el 2001 Estados Unidos mismo se ha atacado, ahí se derriban las torres, ¿ya? Y eso convierte el papel de Estados Unidos en un papel, a mi juicio, distinto que en lo que fue la Guerra Fría. Algunos dirían que es lo mismo, pero yo estaría en desacuerdo con eso. Y ojo, también involucra ahora a México de una forma muy distinta, porque ¿qué sucede? Primero fue Colombia el eje de la preocupación norteamericana, ¿verdad? Y la violencia, etc. Pero luego México se convirtió y la incidencia de los carteles del narcotráfico mexicano en la incidencia de los sistemas políticos, sobre todo en el de Honduras. Yo diría que ese es quizás el eje, el punto novedoso en qué sucede después en esa transición. No sé si. Yo creo que ahí también cuando uno consulta o se revisa los informes del estado de la región en Centroamérica y se hace una evaluación, que es una evaluación que la hacen desde instituciones de Costa Rica, por ejemplo, hace una mirada hacia arriba, si se puede decir, en el mapa de la geografía centroamericana, y hay problemas tan comunes, ¿verdad? Que justo en la década de los 90 se veía con el narcotráfico, pero también está como el tema de una explosión a problemas sociales. El tema de las maras, por ejemplo, en El Salvador y Honduras, y luego como que los gobiernos también se dedican a cómo resolver, se dedican de alguna manera a resolver problemas que están conectados también a la historia misma, las relaciones con Estados Unidos, y de dónde viene el problema de las maras en El Salvador o en Honduras, aquí de Estados Unidos, que donde está el problema ya se convierte en un espacio, está Centroamérica, ¿verdad? Y particularmente el Triángulo Norte, que se coloca en un espacio ya no del tema de la Guerra Fría en sí, sino que es el espacio, ese Triángulo Norte representa de alguna manera, incluso ahorita, todos los presidentes o expresidentes de la región, de los tres, están mencionados en temas de corrupción, en temas de narcotráfico. Entonces, ¿hasta qué punto también hay otros problemas que inicia el siglo XXI, por ejemplo, a los cuales, por ejemplo, se planteó en el caso de Honduras toda una política de estrategia de la reducción de la pobreza iniciando el siglo XXI, y a la fecha no hubo una respuesta, y se buscaron programas sociales para atenderlos, pero que en realidad se invade, ¿verdad?, a problemas tan graves que están integrados en el sistema político, que no deja también avanzar de alguna manera hacia esta proceso que se debió concluir el proceso democrático. Eso es lo que... A partir de la experiencia que conoces muy bien de Nicaragua, ¿cómo ves esto último? Bueno, creo que Nicaragua tiene, nuevamente mencionaré, muchas particularidades, y el caso del narcotráfico nicaragüense, digamos, fue un problema que solo recientemente ha sido visibilizado. Hay que tener en consideración que durante muchos años Nicaragua no era muy interesante para el tráfico de drogas. Las rutas iban por la isla San Andrés y de ahí llegaban a Honduras y demás. No era muy interesante. Pero evidentemente que ha sido un problema. Hay casos documentados de excombatientes, por ejemplo, que empezaron a ingresar en estos cárteles del narcotráfico, sobre todo por la imposibilidad de conseguir un trabajo en estas economías destruidas tras años de guerra, sometidas a políticas neoliberales de ajuste estructural que tampoco permitieron la tan mencionada reconciliación, ¿no?
Es evidente que, por ejemplo, en Nicaragua, aunque se diga el gobierno de unidad y reconciliación nacional y cristiano, socialista y solidario, lo que menos hay en Nicaragua es reconciliación. Es también importante mencionar que no hubo juicios en contra de los excesos que cometió tanto el ejército sandinista como la contra. Es decir, en este afán de ahora todos somos hermanos, ya terminó la guerra, como ya no existe la Unión Soviética y ya no hay comunismo, seamos hermanos y dejemos esas cosas de lado. Pues, ¿qué es lo que estamos viendo 30 años después? Que esos odios profundos que dejó la guerra y desde antes, y estas insatisfacciones y sobre todo la ausencia de una democracia de una forma que sea más allá de la procedimental, sino de que la participación de la gente en la instauración de políticas públicas desarrollistas como el Gran Canal de Nicaragua, en donde no se está tomando en consideración a la gente y muchos otros proyectos extractivos y mineros. Es decir, esta paso de transición o como lo queramos llamar, pues solo demuestra que las causas siguen ahí, ¿no? Y el neoliberalismo no fue la solución, ni tampoco los gobiernos de izquierda o autodenominados de izquierda y progresistas, porque ya vemos también lo que sucedió en El Salvador. El fin de los conflictos armados a finales de la década de los 80, que coinciden con el fin de la Guerra Fría, implicó un proceso de negociación muy intenso que involucró a toda la región y que nos propuso como un horizonte de expectativas históricos, incluso, pues un camino a la democracia, pero por lo que ustedes están planteando, vemos que este camino ha sido más bien tortuoso y que es difícil vislumbrar algo de lo que en los acuerdos de paz supusieron que se iban a alcanzar como ideales, pero debe haber algunos aspectos positivos, ¿no? ¿Ustedes logran ver algún aspecto positivo o no? Es difícil. Yo, esto quizás no es tan positivo, pero es algo. Yo, por ejemplo, creo que a pesar de todo lo que ha sucedido en el contexto hondureño y con un antecedente, mi punto de vista como historiador de Honduras es que el pueblo menos politizado, en el buen sentido de la palabra, de Centroamérica había sido el pueblo hondureño, en el sentido de que estaba arraigado a un bipartidismo que de ahí no salía, ¿verdad? Y que algo que es positivo es que hoy en día, afuera de grupos muy, muy reducidos, casi nadie se cree esta idea de que la solución de los problemas del país residen en caudillos vinculados a los partidos tradicionales y que hay una politización mucho más cosmopolita, es decir, mucho, pero más compleja de lo que era antes. Y segundo, algo positivo, aunque esto tiene contradicciones complicadas, y es un tema que no hemos abordado mucho, es que esa transición se da en una pirámide demográfica muy distinta. Es decir, la mayoría de los centroamericanos no vivieron no son esos tan conflictos jóvenes como yo, ¿verdad? Entonces, no vivieron esas experiencias, ¿verdad? Entonces yo en ese sentido creo que sí hay una posibilidad optimista en ese sentido, ¿verdad? Que además están conectados a circuitos de cultura en el amplio sentido de esa palabra que no existían en los 80 y los 90, ¿verdad? Incluso la caravana, que es parte en cierta manera de esta transición también, es eso, es decir, la digitalización de la memoria, ¿ya? Y la politización de la sociabilidad de las generaciones actuales jóvenes. A mí me parece que ahí hay unas semillas positivas, ¿verdad? No sé si me explico por dónde va eso. Yo veo, cuando pasó lo del golpe de Estado en Honduras en el año 2009, y luego inició todo un proceso de querer volver a la democracia que había fracasado de alguna manera desde 1982. Y era así como, qué bueno, si todo lo negativo que trajo las consecuencias del golpe de Estado. Y era una lectura a nuevos partidos políticos. Entonces como que ahí estaba la respuesta, la esperanza de que sí se va a reorientar hacia una búsqueda no solo de un sistema democrático, sino también de oportunidades. Y fracasó rápidamente. Y es lo que se pudo ver también en Guatemala, ¿va? Con el presidente actual, que era también como un reflejo para el resto de Centroamérica, decir, hay una esperanza que Guatemala ya sacó a luz la corrupción, el nuevo presidente va a traer un cambio e inmediatamente se vio involucrado, o sea, rápidamente, y luego ahora con El Salvador.
que está todos a la expectativa, ¿verdad? Nuevos actores en la política, pero hasta cuándo esta forma de buscar nuevos líderes que van a dirigir los sistemas políticos o las instituciones políticas también son muy cortas. La esperanza termina y creo que sí hay positivo en el sentido de que no hay ese bipartidismo en el caso de Honduras, que fue por casi 100 años, pero lo otro es también jóvenes que están participando muy activos, pero son esos jóvenes los que también están saliendo del país. O sea, la mayor parte de la población que está saliendo hacia Estados Unidos, que todo esto de las caravanas todos están, el 70% casi es de la población económicamente activa que está saliendo, profesionales de todo. Ya aprovecharé incluso para que Verónica nos diga esto, que es como un adelanto de las conclusiones del programa. En este sentido, ¿estamos mejor o peor? Creo que hay algunas cosas buenas. Yo creo que el fin de la guerra definitivamente es algo que se tenía que haber hecho, que se debe aplaudir. Y creo que también se están rompiendo ciertos paradigmas, ¿no? Usualmente nos habían dicho que los jóvenes no estaban interesados en política, que estaban muy ocupados de otras cosas. Y, por ejemplo, las recientes movilizaciones en Nicaragua lo que han demostrado es que los jóvenes sí se interesan en políticas. Otra cosa, pues los partidos políticos han dejado de tener credibilidad. Es decir, en Nicaragua queda el Frente Sandinista y del otro lado no se ve la oposición que otro partido pudiera hacer. Entonces, eso da esperanza de que sean nuevos actores y no la clásica burguesía que ha estado gobernando esta región centroamericana con los apellidos tradicionales, pues que estos nuevos liderazgos, efectivamente, que conocen la realidad, que están comunicados, pues puedan plantear un futuro de país diferente al que han tenido, sobre todo conociendo los antecedentes de estas movilizaciones sociales que han puesto en jaque a todo mundo, que nadie las esperaba, ¿no? Pues voy a tomar esto como conclusión de ustedes al programa, debido a que ya estamos llegando al tiempo límite que tenemos para esta emisión. Agradezco mucho a los tres el habernos acompañado en una emisión más de Matices y esperamos que nos veamos en una próxima emisión. Muchas gracias.